Soledad Gori. Ella es bióloga, es investigadora, es médica de la UBA. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta comunicación. Para nosotros es un placer poder estar en contacto contigo y poder hablar de lo que está sucediendo hoy por hoy con este coronavirus y sobre todo con el trabajo que ustedes vienen desarrollando desde hace un tiempo, intentando dar a conocer algunas fake news y ustedes dándole claridad a esa situación, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Lo que queríamos hacer era llevarle una respuesta clara y concreta a la gente de manera oficial también, porque eso da como justamente más confianza, ¿no? Para que la gente sepa dónde puede buscar esto. Obviamente que más de no inventamos nada nuevo, pero lo que sí nos parece que está buenísimo es que nosotros, que somos científicos, que venimos de un palo bien de la salud, de inmunología muy molecular, pudiéramos hacer esta experiencia también, ¿no? En comunicación y poder, nosotros que tenemos el privilegio, podríamos decir, del conocimiento y el acceso a un montón de las fuentes y podemos tener criterio para poder saber cuál trabajo vale, cuál no, qué limitaciones tiene, bueno, poder adaptar todo eso a una comunicación amena, ¿no? Y poder llevar esto a la gente. Nos pareció que la vía por CONICET era la mejor y así fue como le ofrecimos el proyecto a ellos y bueno, llegó algo más grande todavía que fue la plataforma Confiar desarrollada por Telam. Dentro y en los parámetros justamente que se manejó durante todo este tiempo, hablando de esta pandemia, hablando de COVID-19, algo que para muchos era totalmente nuevo, que muchos se pensó que quizás estábamos muy lejos de esa realidad que se vivía en Europa y que no iba a llegar aquí a nuestro continente. Sin embargo, vimos el poderío justamente que tiene esta enfermedad y cómo se transmite tan fácilmente. ¿Con qué se encontraron ustedes a la hora de investigar, a la hora de tratar de desmitificar algunas situaciones que se venían dando, de hablar quizás a veces sin conocimiento y generando un pánico innecesario, ¿no? Bueno, justamente sí, nos encontramos, vimos que no iba a llegar, que no, mismo nosotros no le dábamos tanta importancia realmente al principio cuando estaba tan alejado, ¿no? En otros continentes. Luego ya empezamos con la paranoia, con la fascia, no sé, había dos casos, ya era una paranoia. Y después comenzó, yo creo que comenzamos a relajarnos. Y es un problema porque todavía no hay vacuna y la realidad es que hasta que no la haya, esto va a ser así, intermitente, nadie dice que va a ser, y además depende mucho de las regiones, ¿no? De cada lugar y la cantidad de casos que tiene, tenemos un país enorme y bueno, varía muchísimo. Pero la realidad es que no, creo que justamente en esta etapa, nosotros arrancamos también en marzo a hacer el proyecto, fuimos viendo como eso, ¿no? Una evolución de la gente antes quería saber todo, quería estar a fondo con el tema, con coronavirus, y después empezamos a ver como que ya no sé si quiero saber tanto, ya como que me aburrió, como no sé, quiero salir, viste, como que empezó a cambiar. Y ahora creo que es una etapa, es un desafío más grande todavía que al principio, porque hay que llegar a la gente, hay que conquistarla nuevamente, ¿no? A que no se olvide, no importa si quiere saber o no del virus, las nuevas cosas que salen, pero que no se olvide de cómo tiene que ahora adaptarse y tener la nueva normalidad. Entonces tratamos también de, más allá de que nosotros nos concentramos más que nada en desmitificar, siempre tratamos de poder aconsejar las medidas de prevención en realidad, ¿no? Que rigen también por el Ministerio de Salud, en verdad. Pero, por ejemplo, si tenemos una fake sobre barbijos, que no sé, que el tapaboca genera, porque también pasa eso, ¿no? No sabemos realmente, estamos queriendo estudiarlo, pero no sabemos realmente quiénes son los que hacen que estas fakes aparezcan, con qué intencionalidad. Se sabe que la fake news tiene una intencionalidad y la falsa noticia no, esa es la diferencia entre una y otra. Yo creo que hay de todo, hay de las dos. En el caso de las fake que tienen intencionalidad, generalmente es política, económica, y realmente yo creo que ahí es donde entran un montón que nos llegan, que vienen desde, no sé, desde los anti-cuarentena, los movimientos antivacunas, no sé, como el todo, ¿no? Por eso nosotros también somos anti-fake news en algún punto, pero había había una fake circulando con un dibujito, de hecho un esquema que decía que te intoxicaba el barbijo y que generaba hipoxia.
bueno, que es como la falta de oxígeno, ¿no? Bueno, realmente no es así. El barbijo, tapaboca, cubreboca, ya sea el de tela o ya sea los que son quirúrgicos, que en realidad son para el personal de salud, puede pasar perfectamente los gases respiratorios de un lado para el otro, o sea, no son moléculas muy pequeñas que pasan perfectamente por los agujeritos. De hecho pasa, a ver, también hay una creencia y un mito de que no van a pasar, por ejemplo, el virus no pasa nada, no pasa ninguna cosa, es como impermeable, se va así. Por eso siempre hacemos énfasis en que hay que mantener la distancia igualmente, aún con tapaboca puesto, porque claramente parte de esas gotas sí pasan por el otro lado. De hecho, hay análisis que se han hecho, estudios que se han hecho donde se ve que sí pueden pasar y que se ha visto virus del otro lado. Entonces, por eso hay que mantener también las distancias. CONICET tiene científicos de todos los colores, podríamos decir, para decir algo, con lo cual en ese sentido creo que puede darles tranquilidad de que es un organismo que alberga gente que piensa de muchas maneras distintas, con lo cual no es que hay una bajada de línea o algo por el estilo. Este es un grupo que al revés nació y se ofreció a CONICET, fue al revés, no que fue hecho por CONICET. Eso, de hecho, en nuestro propio grupo tenemos hasta mismo discusiones o no pensamos todos igual, digo, ¿no? Sí, todos pensamos en que la cuarentena sirvió porque justamente aumentó la capacidad del sistema de salud que venía muy mal. Entonces, si eso no se hubiese hecho, era imposible. O sea, hubiéramos colapsado muchísimo, muchísimo antes. De hecho, todavía no colapsamos, digo, pero hubiera sido un desastre. Realmente hubiera sido Brasil, que la verdad me apena muchísimo porque yo estuve todo el verano en Brasil, he trabajado ahí y tengo contactos y gente cercana que se enfermó y que la ha pasado muy mal. Entonces, creemos que en ese sentido la cuarentena sirvió muchísimo. Obviamente que la parte económica, bueno, ahí nosotros la verdad no tenemos tampoco poder, no poder, pero conocimiento, no podemos hablar tanto de esa parte, porque no, la verdad que no tenemos que ver con la parte económica, no sabemos de eso, pero sí la verdad es que sirvió porque realmente es un virus muy contagioso, eso es real, es un virus que contagia mucho más que la gripe común, los síntomas que tienen y las secuelas que puede llegar a dejar son peores que la gripe común, obviamente en un grupo de pacientes, no en todos, hay pacientes que lo pasan de manera leve, pero igual es un virus muy nuevo, todavía no se sabe, muchas cosas no se saben, entonces por eso lo primero que hay que hacer es tener, no te diría ser humildes, pero bueno, ser humildes con el virus, podríamos decir, ¿no? Como no subestimarlo, porque realmente es un virus que estamos conociendo, que vemos que hace en el grupo de pacientes que se vuelve muy grave, hace unos problemas enormes en lo que es el sistema inmune de la persona. Nosotros trabajamos en particular en el sistema inmune y cada vez que vemos una charla y que leemos papers de esto, nos quedamos que no lo podemos creer todo lo que genera. Y bueno, que es lo que en definitiva la gente termina muriendo un poco por eso, ¿no? En verdad, desde el principio yo creo que es muy difícil hablar de si había información correcta o no, porque fue un virus que fuimos conociendo a lo largo del tiempo, y ese fue el problema que tuvo. De hecho, creo que por eso es tan importante el proyecto, porque justamente es la primera vez que estamos ante una pandemia con el uso, por ejemplo, de redes sociales y con esta conexión de la gente y tanta llegada de información. La anterior que teníamos en realidad fue la gripe A, pero tampoco creo que no había ni WhatsApp, o sea, no habíamos llegado a determinados puntos de comunicación tan importantes. Entonces me parece que esto es lo que marca la diferencia acá, y además están viendo en tiempo real trabajar a la ciencia, lo cual no es menor, porque eso justamente puede tener también su lado malo, su lado B, que justamente están viendo el ensayo y error, que normalmente es la aplicación del método científico, es eso. Entonces, en pandemia nosotros también tenemos, y digo nosotros como científicos en general, ¿no? Ese gran desafío de estar entre, bueno, mantener el rigor científico, pero también ajustarse a los tiempos que hoy corren, que las vacunas tienen que salir más rápido que lo que saldrían normalmente, porque hay gente que se está infectando, que sigue circulando el virus y que hay mucha gente que se está muriendo en todo el mundo. Entonces, no queda otra que algunas cosas quizás ver hasta dónde podemos apretar y acelerar y hasta dónde no, porque hay cosas que lamentablemente, como ahora están todos, porque ya está la vacuna, no está la vacuna, hay que esperar la fase 3 que se complete, que recién empieza. Entonces, hay cosas que estamos pudiendo adaptarnos y otras cosas que no nos queda otra,
que esperar, o quizás el tratamiento del suero hiperinmune de caballo, que es argentino, ojalá que ya se está empezando a implementar para ver, como ensayo clínico, a ver si tiene eficacia, si tiene futuro. Ojalá le ponemos todas las fichas a eso y quizás eso sea un paliativo hasta que llegue la vacuna, pero la realidad es que no creo que haya habido una intencionalidad de ocultar información, sino que realmente, por lo menos no lo vi acá en este país, pero realmente siento que lo que pasó fue que lo fuimos descubriendo todos juntos al mismo tiempo. O sea, lo que tuvimos de bueno en Argentina o en este continente en sí, que creo que Brasil no supo aprovechar, y bueno, Estados Unidos tampoco, que lo sigue subestimando hasta el día de hoy, es que empezó en Oriente, ¿no? Digo, entonces, en algún punto eso nos benefició porque, bueno, tardó un poco más y supimos, cuando llegó acá ya sabíamos lo que se venía, porque, bueno, ya habíamos visto todo lo que había pasado allá, entonces ya cuando llegó, obviamente que antes creíamos que no iba a llegar, pero realmente cuando empezó a llegar ahí sí nos preocupamos, y bueno, por eso la cuarentena fuerte al principio me parece que estuvo bien, si no hoy hubiera sido realmente un problema. Lo que pasa es que, bueno, es difícil con el diario del lunes después definir las cosas, ¿no? Soledad, te agradecemos mucho. Y aquellos que se quieran meter a la página para conocer justamente cuáles son estas desmentidas tan importantes que hay que conocer muchas veces porque nos quedamos solamente con esa información y quizás es errónea. ¿Cómo podemos hacer para meternos allí y conocer todas estas fake news? Sí, pueden entrar en la plataforma Confiar, es confiar.telam.com.ar, ahí tienen sección de verdaderos o falsos, también consultas o dudas también de la gente, o que circulan. Tienen también fake news en sí desmentidas, es decir, artículos quizás que son falsos, y entonces lo pueden ver el desarrollo de por qué son falsos. Y después tienen una caja de herramientas donde también pueden dejar sus consultas, sus preguntas, pueden buscar si ya hay algo que les llegó a ustedes. Tiene un buscador, de hecho, la página, que es muy útil porque uno quiere ir a buscar directamente de algo y pone la palabra clave y le saltan todas las fakes que tienen, desmentidas, que tienen que ver con eso. Y después tenemos nuestras redes sociales, que son @anti_fake news, o sea, fake con K, news.